Hermanos queridos, cerremos nuestros ojos también un momentito ahora, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Y para mí es lo más sagrado del mundo. No tiene que haber ninguna distracción, ningún teléfono sonando, en otro pensamiento, ¿verdad? Sino tenemos que estar concentrados y abiertos y atentos a lo que nuestro Dios nos quiere decir en esta noche. Padre, háblanos, Señor, necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, palabra del cielo que alimente nuestras almas, Señor. Gracias por estos días preciosos, inolvidables que hemos podido pasar aquí en este país. Oramos, Señor, para que en esta noche tu palabra hable a nuestras vidas y podamos ser ministrados y edificados, Señor. Tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades. Yo te ruego, Señor, que las suplas, de la índole que sean, que salgamos de aquí fortalecidos y renovados, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, es una bendición cuando nace una iglesia, cuando nace una congregación. También es una tremenda responsabilidad porque la gente nos observa, nos oye. Por ejemplo, ayer comentaba que fuimos a un lugar de aquí de la ciudad y un muchacho estaba corriendo y nos reconoció. Y hablamos con él, nos hicimos fotografías, etcétera, etcétera. Hoy nos pasó exactamente lo mismo con una hermana que, por cierto, creo que está por aquí esta noche, que también nos reconoció en la calle y bueno, pues está esta noche con nosotros. Estábamos en una tienda de estas de cosas folclóricas y típicas de aquí del Perú y también hubo otro hermano que nos reconoció. Es decir, que nuestra vida no es una vida hermética. La gente nos conoce, tú tienes amigos, familiares, vecinos, parientes que te conocen y saben que vienes a una iglesia, que eres cristiano, etcétera, etcétera. Cuando se abre una congregación o cuando tú te atreves públicamente a decir que eres un hijo de Dios, te abres y la gente comienza a observarte, a oírte, a analizarte. Te digo sinceramente, si haces todo bien, no esperes recibir ningún halago. Si haces todo bien, no esperes recibir ninguna felicitación, ni mucho menos. Pero como hagas algo mal, como digas algo mal, todo el mundo te va a decir, tú eres cristiano, y tú eres la cristiana, tú eres el creyente. ¿Me dicen algo? ¿Perdón? Sí, yo sé que va a haber cena. Sí, no hay mucha comida, pero Santa Cena va a haber. ¿Okay? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tenía un ministerio muy amplio. Era de todo un poco. Ese es el ministerio apostólico. Un ministerio apostólico es una persona que es un evangelista, pero también es un pastor, también es un maestro. Es de todo un poco. Y ese era el ministerio que caracterizó al apóstol Pablo. Un hombre pionero que abría obras, que viajaba por aquí, por allá, que levantaba obreros. Un pastor de pastores. Y él fue a la iglesia de Corinto, fue a la ciudad de Corinto y no había congregación, no había iglesia. Era una ciudad con una promiscuidad sexual terrible. Había, por ejemplo, un templo donde había 1000 muchachas, 1000 chicas jovencitas, que eran prostitutas sagradas, la llamaban así, prostitutas sagradas. Su templo estaba en lo alto de la montaña y todas las tardes bajaban a seducir a los hombres y les ofrecían sus cuerpos, sexo libre, ¿verdad? Con tal de que adoraran a sus dioses. Y esas chicas se caracterizaban por no tener pelo, eran calvas completamente. Y muchas de ellas cuando oyeron el evangelio se convirtieron al Señor. Pero claro, el pelo no crece de la noche a la mañana. Y cuando iban a la iglesia, la gente decía, mira, aquella fue una prostituta sagrada, mira, que no tiene pelo. Entonces, para solucionar el problema de la crítica y de la murmuración en la iglesia, a Pablo se le ocurrió una idea espectacular. Y le dijo, a las mujeres, en lugar de velos, se les dio el cabello. Pero estas hermanas nuestras no tienen cabello porque tienen un pasado y nadie tiene por qué hurgar en nuestro pasado. A la gente no le interesa lo que usted hizo o dejó de hacer. Entonces, hermanitas, cúbranse con un velo. Y una vez que les crezca el cabello, ya el velo no tiene ninguna razón de ser. Y solamente lo enseñó en Corinto. ¿Por qué? Porque era un problema de una ciudad. Pero no lo enseñó ni en Éfeso, ni en Esmirna, ni en Filadelfia, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ese problema no había en otros países, no había en otras ciudades. Es una lástima personas que extrapolan, que sacan textos del contexto y lo obligan a las mujeres a vestir de una manera, porque si no visten de esa manera no son santas, se van al infierno. Hace unas semanas yo estaba predicando en nuestra iglesia en Alicante. Y cuando terminó el culto, una hermana, por cierto, peruana, nuestra hermana Úrsula, me dice, ay, acaba de entrar un hombre a la iglesia. Ya había terminado el culto y me dice, un hombre muy raro.
Y como a mí me encanta hablar con los raros, o me tocan todos los raros, no sé por qué, pues resulta que me acerco a él y él estaba todo mojado, todo empapado. Yo no sé si era de sudor, se había tirado un jarro de agua fría encima, no sé. Y le digo, ¿en qué le puedo servir? Entonces saca su teléfono y me dice, ¿usted es este de aquí, el que predica aquí en este canal? Y digo, sí, ese soy yo, me reconozco. Y me dice, usted es un falso profeta, es un vividor. Y todas estas mujeres se van a ir al infierno. Mire cómo viste esta y cómo viste la otra. Lo agarré así y le dije, 3 segundos para salir inmediatamente de la iglesia. Se me resistió el tipo, ¿eh? Me acerqué al oído, le dije lo que tenía que decirle y salió corriendo. Pero la gente como que siempre se mete en la vida ajena y miden la santidad de la gente por los aspectos externos. Y yo no estoy diciendo que tenemos que descuidar nuestro aspecto externo, porque la ropa es para cubrir, no para descubrirnos, ¿verdad? Y hay cierta forma de vestir que más que cubrir, descubren el corazón de la persona. Eso está más claro que el agua, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, nadie tiene por qué hurgar en tu pasado si fuiste prostituta, si fuiste drogadicto o ladrón o lo que fuera, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ya está. No hay que estar pensando más en lo que hice, en lo que fui. Pero este problema no se solucionaba de la noche a la mañana. El pelo, ya digo, no crece en 2 días, 1 semana. Y por eso Pablo ordena a la iglesia de Corinto que se pongan el velo. Y además cuando se casaban, incluso hasta podían avergonzar a sus propios maridos, ¿verdad? Y Pablo se estableció en esa ciudad 1 año entero. Donde más tiempo estuvo, como dije en una ocasión, fue en Éfeso, 2 años. Pero en Corinto se afincó 1 año. No era generalmente habitual que Pablo pasara tanto tiempo al frente de una congregación. Después la pastorearon otros pastores, ¿verdad? Pero lo interesante de esta congregación es que nació en medio de un ambiente terrible de inmoralidad, de idolatría. Era un desastre la ciudad, hermanos. Él venía, yo digo, es una opinión personal, de una especie de fracaso ministerial, porque a veces la gente tiene la costumbre de contar sus victorias, ¿verdad? Sus grandes éxitos, pero a veces como que avergüenza contar los fracasos. Y Pablo reconoce que en Atenas fracasó, porque él empleó un sistema de impresionar a la gente con su gran sapiencia y sabiduría y no le funcionó. Fue el único lugar del ministerio donde estuvo Pablo donde no fundó una congregación. Por eso cuando él desciende a Corinto, él dice, cuando yo estuve entre vosotros con temor y temblor, pues no usé de sabiduría humana para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces les predicaba de la resurrección, les predicaba de la crucifixión, y ahí sí logró establecer una congregación, ¿verdad? Pero él al año se va de la iglesia y deja a otro pastor. Y comienza a recibir informes tan feos de la iglesia. Había una familia que era la familia de Cloé, que comienzan a decirle a Pablo, Pablo, la iglesia tan bonita que tú empezaste aquí en Corinto se ha ido echando a perder, se ha deteriorado de una forma terrible. Mira, cuando tú te fuiste, algunos hermanos se habían apegado a ti de tal manera que ya no quieren ir a la iglesia porque ahora viene un pastor que se llama Apolos y la gente dice, a mí me gustaba más Pablo. Y otros dicen, no, para nada, a mí me gusta mucho más este nuevo pastor, el de antes no era tan bueno. Y después comenzaron a hacerse grupos dentro de la iglesia. Qué horrible cuando una iglesia internamente está dividida. ¿Ustedes creen que le hizo mucha gracia o que le alegró el corazón a Pablo el saber que había partidarios de él y no de otro pastor? En absoluto. Él dijo, por ejemplo, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Versículo 4. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, escuchen esto, que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. Si había una iglesia que sabía cómo se movían y se manifestaban los dones del Espíritu Santo, era la iglesia de Corinto. Pablo habla en Corintios de 9 dones del Espíritu, pero no son todos, ¿eh? Hay otra lista en Romanos capítulo 12 de otros dones, y Pablo dice que ustedes como congregación, dice que han sido enriquecidos de tal manera que nada os falta en ningún don. Y lo felicita a los hermanos de Corinto, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, en el capítulo 1 Pablo los felicita, Pablo les dice: muy bien, hermanos, en cuanto al tema de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios y de los dones, han sacado muy buena nota. Pero paso la página y vamos al capítulo 3. Y a esa misma iglesia, a esos mismos hermanos les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero ¿cómo puede ser esto? Capítulo 1 los felicita porque nada os falta en ningún don. Capítulo 3, no sois espirituales, sois carnales. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, escuche, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Es increíble. Porque unos dicen: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y Pablo habla de que él fue utilizado para poner el fundamento de la iglesia, como perito arquitecto. Y luego vino Apolos y comenzó a trabajar en la iglesia. Dice, pero en definitiva, el crecimiento no lo dio ni él ni yo, sino el crecimiento lo dio el Señor. Es decir, que estos hermanos que aparentemente eran tan espirituales, al final eran los más carnales de todos. ¿No les ha llamado a ustedes en alguna ocasión la atención de ver gente que parece muy espiritual y muy santa, y después sus vidas personales y privadas son un desastre? ¿Les ha pasado alguna vez aquí en Perú a ustedes? ¿O ustedes aquí en Perú están en otro nivel espiritual diferente al nuestro en Europa? ¿Verdad? Gente que parece tan santurrona, tan espiritual, que no rompen un plato, todo es, ¿verdad?, obediencia y orden, y después ves cómo están sus hijos, sus matrimonios, su vida privada. Son un auténtico desastre. Critican, murmuran, le deben dinero a todo el mundo. Y con el cuento de que son cristianos o siervos de Dios, ¿verdad?, pues viven vidas totalmente desordenadas. Los ves en el púlpito y son genios, son personas que dominan, que controlan a las audiencias y saben cómo entrar y cómo salir y cómo hacer reír y tocar las emociones del pueblo, pero luego cuando los estudias y los analizas son un desastre como personas. Eso es lo que le pasaba a los hermanos de la iglesia de Corinto. Les encantaba lo de hablar en lenguas y profetizar y los dones del Espíritu, pero luego como personas, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, eso nada, eso lo suspendieron todos. ¿Y cómo es posible que personas que parecían tan espirituales a la hora de la verdad, Pablo dice, ustedes son unos niños, ustedes son unos carnales, llenos de celos? Aquí no hay eso, ¿verdad? Llenos de contiendas, de murmuraciones, yo soy de este, yo soy de aquel. Estáis peor que los gente del mundo. Ya no sois luz para nadie. Ya no estáis haciendo esa función de preservar la santidad de la ciudad o el orden. ¿Por qué? Porque habéis dejado de ser sal hace mucho tiempo. Y Pablo les escribe una carta, intenta aclararles, intenta reorientarles, intenta enseñarles que esa no es la forma correcta como tiene que vivir un cristiano. No es que estemos en contra de los dones del Espíritu. Nosotros creemos que todos los dones del Espíritu Santo, tanto los de 1 Corintios 12 como los de Romanos 12, todos están en pleno vigor. Dios no ha cambiado, Dios no ha menguado, ¿verdad? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que usted crezca, que madure espiritualmente hablando. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, por sus frutos, no por sus dones, no por la forma como tocan, o por la forma como cantan, o como predican, sino por la conducta, por el estilo de vida. El mundo conocerán y sabrán que sois mis discípulos. Cuando usted, por ejemplo, lee la lista de requisitos para ser pastor, o incluso para ser diácono, servidor de la iglesia, los requisitos son tremendos y todos tienen que ver prácticamente con el carácter más que con los dones, talentos o capacidades. Habla de la familia, habla del testimonio dentro y fuera de la congregación. En otras palabras, es importante que crezcamos, que maduremos y que nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, de pensar, de reaccionar, de actuar en la vida, sea una vida coherente con nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén?
Dice la Biblia, las mujeres que tienen maridos inconversos, gánenlos haciendo buenas obras. Es decir, despierten en la gente el interés por el Evangelio. Cuenta la historia de que una vez había un joven predicando en una plataforma al aire libre y citó el texto que dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y alguien en la congregación contestó y dijo, sí, pero el Evangelio sí se avergüenza de ti. En otras palabras, queridos hermanos, es importante dejarnos usar por el Señor. Claro que sí, por supuesto. Pero aún más importante es crecer y madurar y parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesús. Y tenemos que adaptarnos a los principios y al modelo bíblico y no pretender que el Señor se adapte a nuestras costumbres y tradiciones. Hay costumbres que tienen un origen totalmente satánico y diabólico, como por ejemplo esta fiesta que veo que se está poniendo por aquí de moda también, como la famosa fiesta de Halloween. ¿Qué tiene que ver Halloween con Latinoamérica o con los hispanos? ¿Qué tiene que ver? Si eso es una cosa que viene de Irlanda, de los druidas, de los sacerdotes satánicos que hacían aquelarres, ¿verdad? Y se disfrazaban, iban por las casas pidiéndole dinero y comida a la gente, y si no lo hacían, los maldecían. Eso de truco o trato, ¿se acuerdan eso que hacen los chicos? Pues eso todo viene del mundo, del inframundo, de los demonios, queridos hermanos. Y nosotros no tenemos que identificarnos con fiestas paganas, o con costumbres, o con tradiciones que si no forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestro folclore. ¿Qué me estáis diciendo, queridos hermanos? Tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios, investigar por qué la gente celebra eso, y por qué la gente se viste de esa manera, y de dónde viene esa tradición, y todo lo que no honra y glorifica al Señor, por muy peruano, por muy colombiano, por muy español, por muy argentino que sea, no me interesa. Yo no tengo que imitar a las costumbres del mundo, yo tengo que imitar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, y vivir y hablar y comportarme como Él lo hacía, mis queridos hermanos. El famoso carnaval, el segundo carnaval más terrible del mundo, es el que celebramos en la isla de Tenerife, donde yo vivo. El primero es el famoso carnaval de Río de Janeiro. El segundo es el de Tenerife. Incluso de dónde viene la palabra carnaval. Es un culto de carne al dios Baal. ¿Usted adora a Baal? ¿Usted le quiere dar la carne, le quiere dar rienda suelta a la carne? Pues vaya al carnaval. Pero nosotros no solamente honramos al Señor, porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea Dios. Así que, hermanos queridos, Pablo se entristece porque ve que la iglesia de Corinto se está rompiendo, se está dividiendo y ya no son luz. Y después encima le dicen, ¿y sabes qué, Pablo? ¿Sabes qué, mi querido hermano? Hay un muchacho en la iglesia que está manteniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo dice, ¿qué? El padre, por lo visto, se había recasado, era viudo, se había vuelto a casar. Y con esa mujer, su hijo, mantenía relaciones y nadie le decía nada en la iglesia. Tal vez era una persona pudiente, ¿no? Y a lo mejor por eso no le decían nada, porque si se iba, se llevaba la plata, se llevaba el diezmo y la ofrenda, ¿no? Mis queridos hermanos, Pablo dice, echen a ese impío de la congregación. ¿Qué hace ese hombre? Entréguenselo a Satanás. Si quiere vivir como un hijo del diablo, que se vaya con el diablo. A ver si de esa manera reacciona y vuelve en sí y recapacita el testimonio pésimo que está dando, que ni siquiera ese pecado, ni siquiera los de Corinto lo practican, con todo lo inmorales y corruptos que son. La Biblia nos enseña que al final este muchacho parece que recapacitó, el diablo le metió una buena sacudida y entonces se arrepintió, y Pablo escribe una segunda carta y le dice, bueno, admítanos en la iglesia para que no sea consumido en demasiada tristeza. Porque dice la Biblia que hay una tristeza que consume y llega a llevar a la gente hasta el suicidio, a la muerte. Pero hay otra tristeza que produce el Señor, que es la que te hace buscar el arrepentimiento. Y entonces es una tristeza temporal, efímera, pasajera, pero que te lleva a buscar el perdón y reconciliarte con el Señor, ¿verdad? La iglesia de Corinto además también comenzó a tener problemas doctrinales, no solamente de inmoralidad y de divisiones internas, sino también incluso problemas doctrinales, porque dice la Biblia que algunos dudaban del tema de la resurrección. De hecho, en Primera de Corintios hay capítulos puramente monográficos, es decir, que tocan un solo tema. Primera de Corintios 7, problemas en el matrimonio. Primera de Corintios 13, el amor. Primera de Corintios 12, los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, el tema de la resurrección.
Es decir, las falsas doctrinas comenzaron a meterse dentro de la iglesia y algunos decían no va a haber resurrección. Olvídense, eso es un cuento. Y entonces Pablo dice, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros delitos y pecados. Y si no hay resurrección, los que murieron esperando ser resucitados tampoco resucitarán. Es decir, él presenta una serie de argumentos para tirar por tierra y aclarar que sí va a haber una resurrección. Una para vida y una para muerte. Una para vida eterna y otra para confusión y vergüenza perpetua y eterna. Claro que creemos en la resurrección. Y los hermanos nuestros que murieron, y si nosotros experimentamos la muerte, también algún día resucitaremos. No importa dónde te hayan enterrado, Si es en el mar, en una montaña, o hayas muerto quemado, o hayas muerto como sea, el Señor te encontrará y cuando oigas su voz, como Lázaro la escuchó, tú resucitarás y estarás para siempre con el Señor. Y Pablo le da esperanza a la iglesia. Hermano, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Y volveremos otra vez a la vida con cuerpos glorificados, sin ningún tipo de limitación, ni de espacio, ni de tiempo, ¿verdad? Cuerpos glorificados, transformados, porque algunos se creen, o algunos o algunas se creen muy bellas ahora. Pero somos gusanos, hermanos. Somos trozos de barro con un poquito de forma. Pero nuestro cuerpo, por eso se enferma, por eso se deteriora, y algunos no aceptan que la vida te va cambiando. Y por eso hay algunas que ponen así, de ¿qué hizo, hermana? ¿Qué puso? No, me pincharon aquí. Aquí, la lengua le tenían que haber pinchado, hermana. ¿Qué dice? Y se quitan de aquí, se ponen de allá y para acá. Ahora entiendo por qué el Señor dejó dormido a Adán. Porque si no hubiera empezado, le puedes poner un poquito más por acá, le quitas de allá y... Hermanos queridos, somos gusanos. Todavía no nos hemos convertido en mariposas. Estamos de paso en este mundo. Si les salieron arruguitas, gloria a Dios por las arruguitas. ¿Sabe lo que tarda uno en tener arruguitas como para ocultarlas ahora? Es que me puse el pelo blanco, pues gloria a Dios. Es que ya no puedo correr tanto como antes, pues gloria a Dios, pues camine y si no gateo otra vez o como si un bastón, hermano. Pero damos gracias al Señor porque el Señor nos da salud y nos da fortaleza. Pero este cuerpo se deteriora, se gasta y tarde o temprano el cascarón se va a romper. Pero recibiremos cuerpos transformados y glorificados. Y ese sí que va a ser el bonito, no este. Ese sí que va a ser el cuerpo hermoso. Como el cuerpo del Señor Jesucristo que traspasaba paredes, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, tenemos esperanza, hermano. No se preocupen tanto por el cuerpo. Aunque no quiero que ignoréis. Y esa frase me gusta mucho porque Pablo la emplea en varias ocasiones. Dice, pero no quiero que ignoréis, a pesar de que estamos en un tiempo pasajero y efímero, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Y por eso tenemos que cuidarnos y tenemos que movernos de vez en cuando y hacer algo de ejercicio. ¿Para qué? Para que su salud no se le vuelva en su contra y usted pueda estar fuerte y sano para servir al Señor. Porque para aguantar el ritmo de la obra del Señor uno tiene que estar sano. Si estás enfermo y podrido y hecho polvo, difícilmente vas a poder servir al Señor. Pero cuide su salud. Si tiene sobrepeso, hermanito o hermanita, cuídese. Me hace gracia cuando a veces viene la gente a hacerse fotos con uno. Y le dice al del teléfono, al de la cámara, hermano, sáqueme bonita. Como si el teléfono hiciera milagros. Ay, hermano, salí gordita. Pero hermana, si usted está gordita, ¿qué quiere que haga el teléfono? Hermano, sáqueme. Hermano, cuide su salud. Si usted no está durmiendo bien, procure dormir bien. Beba mucha agua, hermana. Eso es sano, beber mucha agua. Déjese de Coca-Cola, esas porquerías que no sirven para nada. Cuide su salud, duerma, hermano. Haga algo de deporte, muévase. Porque si usted está sano, puede servir al Señor y el Señor puede usarlo poderosamente. Pero si usted no se cuida, se deteriora, está ahí, que le salen, en España decimos los michelines, no sé cómo lo llaman, cosas. Las raíces, mira vos. Se llaman raíces, los rollitos, los rolos, ¿viste? Los rolos. Algunos cuando van a la casa por la noche hacen, se desparraman todo, ¿no? Cuídese esas cosas, hermano, cuídese. Yo sé que hay gente que le cuesta tal vez perder peso o recuperar peso, pero procure estar sano, hermano, procure estar bien delante del Señor. Cuide su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente, lo que oye, lo que lee, lo que mira.
Y tiene que ser selectivo. Tenemos que aprender a decir, esto no me conviene. Miren, hermanos, ¿saben por qué yo, por ejemplo, y les confieso algo que nunca he dicho a nadie? Fíjate tú. Ustedes son chismosos, les gustan los chismes, ¿no? ¿Saben por qué yo quité de mi teléfono el TikTok? Me mandan muchas veces. Pastores, hoy me mandaron algunos TikTok. Oye, quiero que veas. ¿Saben por qué yo personalmente quité el TikTok? Yo lo quité, no quiero saber nada de eso, porque cada vez que lo abría salían mujeres ahí medio desnudas, la otra presumiendo de cuerpo, la otra presumiendo de no sé qué. Yo dije, yo no quiero estar perdiendo el tiempo en esto. Yo soy un hombre, yo no soy una piedra, ¿no? Y yo dije, no me conviene esto. Y lo quité y se acabó. Tiene que ser selectivo. Si el internet le atrapa, si la televisión le atrapa, si usted ha sido una víctima de la pornografía, de cualquier cosa, además tiene que ser selectivo. Es decir, esto en mi casa, en mi vida, no lo quiero tener más porque me va a hacer otra vez tropezar. Hay gente que tiene un cierto control, pero hay otros que no lo tienen. Entonces, hermano, usted tiene que ser selectivo. Mira, esta película no conviene verla en casa. Este tipo de música, hay gente que está mal de la cabeza por la basura de música que escuchan, hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso Pablo se lo enseñaba a la iglesia de Corinto y hoy yo se lo enseño a usted también. Y no solamente eso, sino que además en la iglesia de Corinto, a la hora de participar de la Santa Cena, que la vamos a participar ahora esta noche, dice que había algunos que se emborrachaban. ¿Y cómo se puede emborrachar una persona en la iglesia? Porque la Santa Cena, como se practicaba en aquella época, lamentablemente se ha perdido. Hoy en día hacemos ahí, perdonen, como una especie a veces como de simulacro, ¿no? Un trocito de pan y un poquito ahí de zumo de uva. Pero la Santa Cena no se practicaba así. Durante siglos se practicaba como una comida, como un ágape, era una bendición. Pero ¿qué ocurre? Que en la iglesia había hermanos ricos, pudientes y gente pobre. Y entonces dice la Biblia que algunos se embriagaban, otros tenían una abundancia, otros tenían una escasez terrible. Y saben, hermanos, no hay nada más desproporcionado que la iglesia cristiana evangélica. Es impresionante. Es tremendo. Yo, por ejemplo, ahora cuando iba para donde me llevaron, dice, mira, detrás de esta montaña viven los pobres, delante de esta montaña viven los ricos. Ah, qué bueno. Y hay una valla para que no pasen de aquí para allá, ¿no? Interesante. Yo he ido a iglesias que son para negros. He ido a iglesias que son para blancos. He ido a iglesias de pobres, iglesias de ricos. Y Pablo habla de una palabra que qué pocas veces se emplea ese término en la Biblia. Perdón, en la Biblia, en nuestras vidas. Igualdad. Para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que haya cristianos que les sobre de todo y hermanos que no tengan ni para venir en el colectivo, en el autobús? En la misma iglesia, ¿eh? ¿Cómo es posible que haya hermanos que naden en la abundancia y ya no sepan dónde meter tanto que han comprado? Y otros hermanos pobrecitos no tienen ni siquiera otra camisa para ponerse un repuesto si les hace falta, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Porque yo veo en la Biblia que la igualdad, la solidaridad, la generosidad era la tónica, era el denominador común del cuerpo de Cristo. Por eso los comunistas intentaron imitar la vida cristiana normal y lógicamente fracasaron, porque pan sin Dios no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Pero usted va a ver en la palabra de Dios que había gente que se emborrachaba en la iglesia y Pablo dice, esto no es participar de la cena del Señor. Participar de la cena del Señor es un momento de reflexión, es un momento para examinarnos, para probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo está mi comunión con los hermanos? Fíjense el tema de la cruz. La cruz tiene dos trozos de madera, uno vertical y uno horizontal. Eso es una lección para la iglesia. Hay una relación horizontal con mi hermano, con mi hermana. Dice la Biblia, si alguno dice que ama a Dios y aborrece al hermano, es un mentiroso. No lo creas. Yo tengo que tener una buena relación con mis hermanos. No le voy a caer bien a todo el mundo, evidentemente, eso es imposible. Ni Cristo le caía bien a todo el mundo. Pero lo que usted pueda hacer para obtener y mantener la paz, hágalo, hermano. Si tiene que llamar por teléfono a un hermano, hágalo. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que humillarse, hágalo, porque el que se humilla será exaltado, más el que se exalta será humillado. Es decir, hay una relación horizontal que tiene que funcionar para que mi relación vertical también funcione, mi relación con el Señor. Y en la Santa Cena es bueno que nos preguntemos cómo estamos realmente delante del Señor. ¿Tengo algo contra alguien? ¿Está limpio mi corazón? ¿Puedo dormir en paz con la bendición del Señor? ¿O estoy todo el rato dándole vueltas a la cabeza? Hoy es una noche especial, no solamente porque ya es, digamos, entre comillas, la despedida hasta el próximo año, si Dios lo permite, sino que además es un momento para decir, Señor, ilumina mi corazón. ¿Cómo me ves tú, Señor?
Porque uno se puede ver bien, ¿sí o no? La iglesia de la Odisea, lo dijimos antes, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y cuando el Señor la confronta y le dice, estáis ciegos, pobres, desnudos, desventurados, miserables. No coincidía nada el concepto de ellos mismos con lo que el Señor decía de ellos. Y por eso es muy importante que nos desnudemos delante del Señor, que nos quitemos toda la hipocresía o religiosidad de encima. ¿Saben cuándo los hermanos de José reconocieron a su hermano? ¿No les ha preocupado nunca o no les ha interesado decir, cómo es posible que los hermanos de José vinieran? José los reconoció al momento, reconoció a cada uno de ellos. Y sin embargo los hermanos no le reconocieron a él, pero eran ciegos. ¿No sabían que era José? Bueno, realmente la Biblia dice que no lo reconocieron, pero ¿cuándo lo conocieron? Cuando dice la Biblia que ya José no aguantaba más y le dice a todos los sirvientes de Faraón, salgan todos de la sala, salgan todos, déjenme solamente con esta gente, salgan todos. Y dice que se dio a conocer a sus hermanos y lloró a gritos y los abrazó a todos después de tantos años de vivir solito ahí en Egipto. ¿Y qué significa eso de que se dio a conocer, hermano? Significa que se desnudó de arriba abajo. Y cuando sus hermanos miraron que estaba circuncidado, dijeron, este es nuestro hermano José. Se desnudó delante de sus hermanos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? Se desnudó delante de sus hermanos. Se dio a conocer. Muchas veces tenemos la tendencia de ocultar, ¿verdad?, ciertas y determinadas cosas. Pero cuando la transparencia y la sinceridad reine en la casa de Dios, el Señor va a traer restauración a las vidas de muchas personas. No podemos vivir de apariencias. Tenemos que vivir transparente delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Y creo que esta noche es un momento especial para decirle y preguntarle al Señor que está aquí con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Señor, si hay algo en mi vida, algo en mi matrimonio, algo en mí personalmente que no te agrada, y yo creo que te agrado, arráncalo definitivamente de mi vida. Una palabra, un pensamiento, un complejo, algo, Señor, que me está impidiendo mi desarrollo y mi crecimiento espiritual. Tal vez usted no ha perdonado a aquella persona que le hizo daño hace años. Capaz que ya está muerto, pero le marcó para toda la vida. Y usted ha quedado herido o herida con aquello que te hicieron, con aquello que esperabas y no lo recibiste. Y todo eso te ha frenado tu desarrollo y tu crecimiento espiritual. Tal vez saliste de una iglesia herida porque esperabas un trato y no lo recibiste. Y has estado aquí, allá, y ahora una iglesia, y ahora la otra, y ves que no creces, y que no creces, que no maduras. Bueno, hay una atadura, hay algo en tu vida que te tiene frenado, te tiene agarrado el enemigo por ahí. Y cada vez que tocamos ese tema, pierdes la paz, pierdes la estabilidad y el equilibrio. ¿Qué es shalom? ¿Qué es? ¿Simplemente paz? No, es equilibrio. Equilibrio. Adán y Eva vivían en un equilibrio, en una armonía extraordinaria. ¿Saben por qué? Porque no tenían odio ni resentimiento contra nada ni contra nadie. Pero en el momento en el que pecan, en el momento en que salen de la cobertura del gobierno de Dios, se ocultan, tienen miedo. Y el Señor le dice, ¿por qué te ocultas? ¿Por qué te escondes de mí? Y Adán le dice, Señor, es que oí tu voz y sentí miedo. Nunca había sentido Adán y Eva miedo, pero esta vez sí, dice, oí tu voz, siempre la habían oído y antes no tenías miedo. ¿Y ahora por qué tienes miedo, Adán? Dice, porque estoy desnudo. Ah, ¿te has dado cuenta hoy que estás desnudo? ¿Acaso yo cuando te creé con pantalones o con camisa o con falda o con remera? Yo siempre te enseñé que tú no necesitabas ponerte nada encima. Tú has sido un ser creado sin ropa. Siempre has estado desnudo. ¿Por qué ahora presentas como argumento delante de mí que estás desnudo? Es que no se refería a la falta de vestimenta. Lo que quería decir Adán es, Señor, no tengo argumentos. ¿Qué te digo? ¿Qué excusa te voy a presentar? ¿A quién voy a proyectar mi pecado? Ya lo intentó, ¿eh? Es que yo pequé porque ella me hizo pecar. ¿Ah, sí?
Y tú, Eva, ¿qué dices? No, es que la serpiente me hizo pecar. Es una actitud infantil que la cultivamos desde la más tierna infancia y la vamos perfeccionando con el paso del tiempo, y resulta que nos ponemos con 30, 40, 50 o más años de la vida y siempre hay alguien que tiene la culpa de mi falta de madurez, de mi vida falta de crecimiento. O es el pastor, o es la iglesia, o es el gobierno, o es el diablo, o es Dios, y siempre hay alguien culpable menos tú. Hasta que David no reconoció que el problema de su pecado era él. Él fue el que quiso pecar. Él fue el que planificó todo, haciendo un mal uso de su poder y su autoridad como rey. Él preparó la escena, y el que juega con fuego termina quemándose. Y es importante que nosotros delante de Dios seamos sinceros. ¿Qué significa la palabra sincero o sincera? ¿De dónde viene ese término? Miren, hermanos, es muy interesante esto. Cuando venían las columnas de mármol para los templos, para los edificios, las edificaciones, algunas columnas venían con rayitas, con imperfecciones, con agujeritos, con defectos. Y entonces, ¿cómo tapaban los defectos? Cogían una vela, la derretían y con la cera de la vela tapaban los agujeritos y la dejaban perfectas. Pero ¿qué pasaba? Cuando salía el sol, se derretían y quedaban peor que antes. De ahí viene la palabra sincera. Mándame las columnas tal y como vengan, pero no le tapes con cera los defectos, porque al final van a salir en cuanto venga el sol. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos, sinceros delante de Dios, sin trampa ni cartón. Señor, no he crecido, no por culpa del pastor, no por culpa del diablo o del mundo. No he crecido porque yo no te he dedicado el tiempo que te tenía que haber dedicado. Y estoy, después de tantos años en la iglesia, con la cara avergonzada de que todavía ni siquiera he terminado de leer el Nuevo Testamento completo. Y comenzamos a descubrir que realmente el problema está en nosotros, no en los demás. ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú?, le dijo el Señor a su siervo Job. Por eso en esta noche, cuando tú tomes ese pan y ese vino, puede ser una bendición, una maldición para tu vida. Hasta el punto que el apóstol Pablo, cuando habla de este tema, le dice: hermanos, ¿saben una cosa? Les voy a ser sincero. Ahí salió la palabra sincero. ¿Saben cuál es el motivo por el cual hay tanta gente enferma entre ustedes? ¿Saben por el cual hay tanta gente débil? Incluso algunos ya murieron. Porque habéis tomado indignamente el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Yo un día, hace años me pasó, teníamos que participar del pan y del vino, y estaba tan cansado, estaba tan agotado, que me dolía hasta cuando apretaba el botón del ascensor. Era un dolor, un cansancio, ya no daba más. Y como uno siempre tiene que estar dando, y parece que siempre uno tiene que estar, que todo va bien, ¿verdad? Yo no aguantaba más. Y cuando me tocó el momento de tomarme el pan y el vino, me vino como una luz a la mente. Y yo pensé, digo, Señor, si en la iglesia de Corinto había gente que estaba débil y enfermos por haber participado dignamente, por participar dignamente, tendrá que venir fortaleza y vitalidad a mi vida. Y lo hice así, dije: Señor, voy a participar en fe de este pan y de este vino, y te pido que renueves mi fuerza. Y hermano, el Señor me renovó la fuerza que me han llegado hasta ahora. Algo increíble, porque Dios es bueno y cumple sus promesas en su palabra. Bendito sea Dios. Aleluya. Voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar a participar y a repartir el pan y el vino. Si están pasando, por favor, si son tan amables. Esa noche, noche de Pascua, noche de Pesaj, los hombres, el padre de familia cogía la matzá, ese pan sin levadura, que no sabe nada, es como una galleta desaborida. No lleva levadura porque no había tiempo para que le ayudara la masa, y se ponía de pie y decía: este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto. Y comían hierbas amargas mojadas en agua salada para recordar el hisopo que utilizaron para pintar las puertas y las lágrimas que cayeron de sus ojos. Todo lo que hacían, todo lo que comían, todo tenía una razón de ser. Era la noche de la Pascua. No sirvan todavía, espérense un segundito. Era la noche de la Pascua.
Pero esa noche el Señor no dijo, este es el pan de aflicción, sino que todo lo cambió. Y ahí celebró y instituyó el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Amén, hermanos. Así que vamos a participar en esta noche dignamente del cuerpo y de la sangre. Vénganse todos para acá, los servidores, pónganse todos para acá. Miren para la congregación y esperen un segundito todos ahí. Cerremos nuestros ojos, mis amados hermanos. Hoy es una noche de sanidad, hoy es una noche de libertad y una noche de victoria. Recuerden que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, tetelestai. La deuda ha sido cancelada, la obra ha sido terminada, la victoria ha sido obtenida por la sangre y los méritos de Cristo en la cruz. Y en esta noche, Señor, pedimos que este tiempo especial de participación del pan y del vino sea un tiempo de bendición. Y si alguien en esta tarde entre nosotros está enfermo, está dolorido, está débil, que comiencen a producirse milagros en medio de esta congregación. Trae sanidad y renovación física y espiritual a todos los que en esta noche necesiten un milagro en su vida. Que los que entraron sin fuerza salgan renovados completamente. Que los que entraron enfermos y doloridos salgan sanos por el poder de Dios. Que los que entraron tristes y decaídos y deprimidos salgan alegres y victoriosos, glorificando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Que los matrimonios en crisis y con problemas hoy se restauren, Señor, las relaciones. Y tú seas glorificado en medio de tu pueblo. Y este pan y este vino traigan salud y victoria a nuestras vidas. Bendice este momento, Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Los hermanos pasan rápidamente a repartir el pan y el vino. Y todos nos esperamos los unos por los otros hasta que leamos una porción de la palabra del Señor. Amén. Aquella cena trascendental, el Salvador dejó su testimonial, oh sí, partiendo el pan, compartiendo su amor, derramando su sangre que nos da salvación, su cuerpo y su sangre, don de amor divino. Cada vez que comemos, cada vez que bebemos, recordamos su sacrificio en la cruz. Por su cuerpo partido, por su sangre derramada, tenemos vida nueva, redención y esperanza. En su cuerpo y su sangre encontramos. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno. ¿Saben cómo se dice gracias en hebreo? ¿Quieren saberlo? Vengan el año que viene y se lo digo. Todá. Todá. Y muchas gracias. Todá Rabá. Todá Rabá. Aleluya. Amén. Hemos aprendido más de 15 idiomas la palabra gracias, porque para mí es una palabra muy importante en la vida. El Señor le dio gracias al Padre diciendo gracias porque sé que siempre me oyes. Y el muerto salió fuera. Hay milagros que vienen cuando cambias tu forma de hablar. Hay milagros que vienen por la gratitud. Dando gracias al Señor, muchos cambios se producen en tu vida. No tienes ni que orar para que muchas cosas vengan a tu vida si tienes permanentemente un corazón agradecido. Dad siempre gracias al Señor por todo en el nombre del Señor Jesucristo, alabando y glorificando al Señor en vuestros corazones con salmos, con cánticos y con himnos espirituales, glorificando al Señor. No sé si ya están todos servidos. ¿A alguien le falta pan?
o le falta su copita, pueden levantar la mano para que los sugieres rápidamente vayan. Allí hay algunas personas. Allí también hay una persona en el medio, por aquí también hay algunas hermanas. Gloria al Señor. Mientras los hermanos están repartiendo, las instrucciones que el apóstol Pablo nos da a través de la carta a los Corintios sobre este tema son tremendos. Por ejemplo, dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Más adelante dice: hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense los unos a los otros. No menospreciéis las cosas del Señor, porque cualquiera que coma este pan y beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Son tantas instrucciones, tantos consejos, ¿verdad?, para que hagamos todo como siempre enseñamos, decentemente y con orden, delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, el orden en todo, porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hermanos, dice la palabra así: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan, queridos hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tienes? Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así pues, todas las veces que bebiereis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que también vamos a participar juntos de la copa del Señor en esta noche, mis queridos hermanos. Amén. Levante su mano al cielo y diga: Señor, gracias, porque tú has lavado mi vida con tu sangre preciosa. Soy salvo. Mi nombre está en el libro de la vida. Tú has perdonado todos mis pecados y los has arrojado a lo profundo de la mar. Y por eso en esta noche te alabo y te glorifico diciendo: gracias. Ahora quiero que hagas algo que es tan bíblico como cualquier otra cosa. Saluda a tu hermano, bendice a tu hermano y dile: hermano querido, Dios te bendiga. Saluda a tus hermanos. Si no los conoces, preséntate y bendice a todos los hermanos que usted en esta noche pueda bendecir, abrazándolo, diciéndole: hermano, sea bendecido. Salga de su banca, salga de su silla, saluda a su hermano en esta noche en el nombre del Señor y dígale: hermano, qué bendición conocerte, qué bendición que estés con nosotros en esta noche. Aleluya, aleluya. ¿Ya saludó a su hermano? Aleluya. Decimos: gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Él se merece un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya. Tú vienes contra mí con espada y furia, Dios mío. Dios mira tu diestra.